Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 14 de abril de 2026, titulada Moisés, un siervo humilde. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Dios, al comenzar este repaso, le pedimos que nos hable a nuestro corazón, enséñenos a través de su palabra y muéstrenos lo que necesitamos formar en nuestras vidas. Denos un espíritu humilde como el de Moisés, siempre dispuesto a aprender, a obedecerle y a depender de usted en todo momento. Que este tiempo nos acerque más a usted y nos ayude a poder ser dignos mensajeros suyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay vidas que no cambian de un momento a otro, sino en el silencio de un proceso donde Dios trabaja lo que nadie más puede ver. A veces lo que parece es una pausa o una etapa difícil, en realidad es el taller donde el Señor está formando nuestro carácter. Hoy no venimos solo a estudiar la vida de un hombre del pasado, sino a podernos mirarnos a nosotros mismos en ese mismo espejo espiritual, porque Dios sigue llamándonos, corrigiéndonos y moldeándonos, moldeando corazones dispuestos a ser transformados. Abramos este repaso con humildad y con la disposición de ser enseñado, sabiendo que cada palabra de Dios tiene el poder de hacernos mejores de lo que somos hoy. Moisés es el ejemplo claro de cómo Dios puede transformar una vida cuando hay humildad. Aunque tenía preparación, posición y habilidades, no confió en sí mismo, sino que aprendió a depender completamente de Dios. Porque la verdadera humildad de Moisés se vio porque estuvo dispuesto a obedecer y corregirse siguiendo la dirección de Dios, incluso cuando no era fácil. Por eso Dios lo usó poderosamente para liberar a su pueblo. Recordemos que Dios nos busca personas perfectas, sino corazones humildes y obedientes. Cuando nosotros dejamos de confiar en nuestras fuerzas y dependemos totalmente de Él, también podemos ser usados para cumplir su propósito. Moisés tenía delante de sí una vida llena de privilegios, famas, comodidades en Egipto, pero entendió que nada de eso podía compararse con estar al lado de Dios y de su pueblo. Su decisión nos muestra que la verdadera sabiduría no es elegir lo más fácil o lo más brillante, sino lo que tiene un valor eterno. Este relato nos enseña a nosotros que el orgullo busca lo temporal, pero la humildad elige lo eterno. Moisés renunció a todo lo que tenía, en lo que el mundo le ofrecía, porque su corazón estaba enfocado en la voluntad de Dios. ¿Qué dice en Hebreos, el capítulo 11, del 24 al 26, acerca de por qué Moisés eligió un rumbo diferente y se humilló? En Hebreos 11, del versículo 24 al 26, nos enseña que Moisés tomó una decisión consciente por fe. Él entendió que seguir a Dios y formar parte de su pueblo tenía más valor que las riquezas y los placeres de Egipto. Prefirió el sufrimiento temporal antes que perder la recompensa eterna. Esto nos muestra que la humildad nace cuando podemos ver la vida con los ojos espirituales. Renunciamos a lo pasajero para podernos aferrar a lo que permanece para siempre en Dios. Si podemos ver la vida de Moisés, nos muestra que la verdadera humildad no nace del orgullo humano, sino de una transformación hecha por Dios. Aunque tuvo momentos de debilidad, aprendió a depender completamente del Señor hasta llegar a ser llamado el más humilde de la tierra. Eso nos enseña que la humildad se forma cuando nosotros permitimos que Dios pueda trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter, nos discipline y nos enseñe a confiar totalmente en Él por encima de nuestra propia fuerza.
Pero es solo cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón, el orgullo pierde su poder y la mansedumbre empieza a reflejarse en nuestra vida diaria. Mis queridas familia en Cristo, la vida de Moisés nos recuerda que nadie nace siendo humilde. La humildad se aprende cuando Dios va moldeándonos día tras día. A veces Él permite procesos silenciosos o cambios de dirección para poder formar en nosotros un carácter que dependa más de Él que de nuestra propia fuerza. Moisés pasó de la autosuficiencia a la mansedumbre, de la impulsividad a la obediencia y de la seguridad humana a la dependencia totalmente de Dios. Y ese mismo Dios quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros el día de hoy. Hoy el Señor nos invita personalmente. No se resistan al proceso que Dios está usando para formarnos. Rindámosle nuestro orgullo y el autocontrol y la manera de querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Principalmente a las personas que están creciendo en Cristo, que están luchando con sus debilidades. Recuerden que Dios no los descarta, sino que lo está moldeando. Dejen que Él pueda enseñarle, que le corrija y le transforme, porque solo un corazón rendido totalmente puede llegar a reflejar verdaderamente a Cristo. Así es, mis queridos. Dios no está buscando perfección inmediata, sino corazones dispuestos a ser moldeados como Moisés. Cada uno de nosotros necesita, cada uno de nosotros está en un proceso donde el Señor va quitando lo que estorba, lo que no deja crecer espiritualmente y formando lo que podamos reflejar a Cristo. Sigamos adelante con humildad, confiando que cada experiencia con Dios tiene un propósito eterno. Cuando nos rendimos a su voluntad, Él convierte nuestro proceso en transformación. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por enseñarnos a través de la vida de Moisés que puedes transformar nuestros corazones cuando estamos rendidos completamente a usted. Hoy reconocemos que necesitamos su dirección en todo lo que hacemos. Bendiga este día y que comenzamos, guíe nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a poder vivir con humildad, con obediencia y dependencia total de usted. Que todo lo que hagamos hoy le pueda honrar y reflejar su carácter. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestro encuentro continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga, que pase un feliz día. Hasta mañana.